Dice, con lo cual, deja de la mentira. Quiere decir que, con lo cual, deja la mentira, o de hablar mentira. Habla verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Una tremenda lucha, guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puedo mostrar, en la lengua está introducido el espíritu de error en la lengua de los hombres, para que anden mentiras. Entonces me dicen, no, esto es así, entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se defiende, eso va a ser guerra. Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén. Mi nombre es José Palomino y estamos nuevamente acá en su microprograma, desmintiendo a los falsos predicadores o falsos profetas. Estamos aquí, hermanos, ya en esta tercera parte. Y con esto ya concluimos. Vamos a reiniciar nuevamente con esta tercera parte y seguimos. Otra pregunta: ¿en qué tiempo vendría el Hijo del Hombre para hacer la ley de Dios, es decir, las palabras, y darla a la humanidad? Eso dice en Isaías 2, versículos 2 y 3. Y en Miqueas 4:1. Pero vamos con el libro de Isaías 2 y 3. Dice: acontecerá, dice, en lo postrero de los tiempos, es decir, en los últimos tiempos, que se confirmará el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, dice, sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí habla proféticamente, hermanos, porque miren, si nosotros lo leemos históricamente, como lo hacen muchas congregaciones, no vamos a ver por accidentes geográficos, por ejemplo, monte, por ejemplo, collados, ¿no? Por ejemplo, por acá, casa, sendas. Y después dice: la ley saldrá de Jerusalén, la palabra de Jehová, de Sion. Es decir, hermanos, si uno no es instruido del Hijo del Hombre, no vas a poder entender lo que dice aquí. Por ejemplo, Sion o Jerusalén es un varón, no son dos, uno. Sino que tiene el nombre de Sion también, Jerusalén. Y de él va a salir la palabra de Jehová, que son sus mandamientos. Legalmente el monte de Israel es uno. Eso tenemos que entender. Isaías 51:4 dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de los pueblos, su ley. Entonces vamos a escuchar de ese monte que habla en este libro de Isaías. Dice: se establecerá, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Ese monte, hermanos, 9:25. Sepa pues, entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el día. Entonces quiere decir que sepa pues, entiendas que desde la salida de la palabra al mundo para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces quiere decir, la palabra de Dios tiene que hacer visión. En Isaías dice un texto que dice: exhibe tus fundamentos. Entonces Dios ya sabe, aquí ordena. Entonces el que viene y escribe los 10 mandamientos tiene que exhibir los 10 mandamientos al público.
Entonces esto se cumplió cuando en el ex gobierno y asignado a Juan Velasco, cuando él estaba siguiendo los 10 mandamientos, obsequiando una Biblia más, una Biblia romana. Dice en el audio que acabamos de escuchar, Daniel 9:25 dice: sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas, tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces quiere decir que sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra al mundo para restaurar y edificar a Jerusalén, entonces quiere decir la palabra de Dios tiene que un texto que dice: exhibe tus fundamentos. Exhibe tus fundamentos, dice. En Isaías dice un texto que dice: exhibe tus fundamentos. Entonces Dios ya sabe a quién ordena. Entonces el que viene y escribe los 10 mandamientos tiene que exhibir los 10 mandamientos al público. Entonces esto se cumplió cuando en el gobierno ya es finado Juan Velasco. Entonces cuando él estaba, se exhibió los 10 mandamientos y obsequiando más una Biblia romana. Es decir, hermanos, cuando esto sucedió, quien dio los mandamientos a Velasco, al presidente Velasco, fue el maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal. Ahí se exhibió por primera vez, ahí salió a la humanidad la luz del mundo, los mandamientos, con su fundamento, desde luego. Sin fundamentos no podemos explicar bien. A través de los fundamentos, hermanos, se explica mejor. Como dice en las escrituras, un poco de acá, un poco de allá, escudriñar. Eso es lo que hizo el maestro, escudriñó cada enseñanza, no inventó. Entiéndanlo bien, hermano y hermana que me está escuchando. No se deje llevar por falsos predicadores. Ahora, vamos a escuchar el siguiente audio. Pero sí ha creído en final, confirmó. Pero esto ya Dios se encargará. Causa de afirmar los 10 mandamientos como Dios, pero ya Dios se encargará. En ese tiempo fue, en ese tiempo el mandamiento salió al público. Se ha excedido los mandamientos. Desde entonces comienza ya edificación del pueblo hasta hoy. Eso es lo que quieren decir. Entonces no se cambia. A edificar la plaza. Ya les he mencionado ayer, la plaza ya les he dicho entender, ¿no es cierto? La plaza se refiere a los hermanos religiosos, ¿no es cierto? Ya. Ahora de ellos mismos habla, dice, después de 72 semanas, tornarse a edificar la plaza y el muro. El muro, ¿qué cosa quiere decir? La obra de ellos, obra mala. En tiempos angustiosos. Dice, pero si ha creído el finado, es decir, el presidente Velasco, él creyó, el presidente era militar, él creyó, recibió el mandamiento de parte del maestro, y estos mandamientos estaban en el Palacio de Gobierno. Dice, confirmó, dice el finado, pero esto ya Dios se encargará, a causa de afirmar en los 10 mandamientos, murió, mas Dios ya se encarga de eso. En ese tiempo fue precisamente, en ese tiempo el mandamiento salió al público, se ha exhibido hasta ahorita. Eso es lo que quiere decir. Viene a edificar la plaza. Yo les he enseñado ayer la plaza, ya les he hecho entender, ¿no es cierto? La plaza se refiere a los hermanos religiosos. Si ustedes, hermanos, leen la Biblia y hablan y escuchan decir plaza, ustedes van a creer que es un lugar, ¿no? Y un inmueble, un lugar, ¿no? Que no se mueve. Pero, ¿qué quiere decir plaza? Dice el maestro. Interpreta el maestro, dice. Se refiere a los hermanos religiosos. Ahora, de ellos mismos habla después del 62, dice, desde las 62 semanas, tornarás a edificar la plaza y el muro. ¿El muro qué cosa quiere decir? No habla de un muro hecho de cemento, con ladrillos, no, hermano.
Por eso, si usted lee las Sagradas Escrituras a la manera literal e histórica, usted no lo va a entender. No va a entender los negocios de Dios. Dice el maestro, el muro, ¿qué cosa quiere decir? La obra de ellos, obras malas en tiempos angustiosos. Podemos decir, hermano, hermana, que lo que ha publicado Edwin Pacheco Apaza, esa obra, ese es el muro, porque estamos en tiempos angustiosos. Los tiempos cada vez se van a poner más, pero más angustiosos. Tenemos la ley para poder salvarnos, pero sin embargo, sale este hermano, quema la ley, dice que esta ley no es como estaba en las Sagradas Escrituras, este hermano que no confirma, hermanos, que la ley que escrita por nuestro Señor, por nuestro Maestro, es la ley de Dios. No confirma lo que habló nuestro Señor Jesucristo, que el primer mandamiento y el segundo mandamiento son los que están escritos aquí en la ley de Dios. No confirma que las Sagradas Escrituras fueron escritas o son con palabra de Dios porque aquí está el decálogo universal, los 10 mandamientos. No confirma. Él dice que esto fue escrito por hombres, porque Dios dice que no se comunicaba por Biblia, sino directamente, oralmente, con el profeta. Pero nuestro maestro se comunicó con Dios. Por eso él tuvo autorización. Por eso él escribió la ley. Los antiguos también. Antiguamente, hermanos, antiguamente, los profetas se comunicaban con Dios. Pero dígame usted, Edwin Pacheco Apaza, ¿es necesario que el profeta esté a su lado para que usted crea que está conversando con Dios? ¿Es necesario? Si antiguamente los profetas hablaban con Dios y los profetas comunicaban al pueblo y el pueblo obedecía, el pueblo tenía ese temor y usted no lo tiene. El maestro, instruido por Dios, habló con Dios, trajo el mandamiento, nos enseñó, nos instruyó, pero usted no confirma. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo a Tomás? Cuando él no creía que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, le dijo, no crees porque no has visto. Ahora crees y tocas y me tocas y crees. Pero bendito aquel que no viendo cree. Y usted no confirma eso, hermanos. Perdón. Edwin Pacheco Apaza, Porque hermano, ya no lo es. Usted, desde que se quitó esa semejanza, se quitó el manto, claro, te andará con la túnica, la túnica pero sin el manto, usted ha quemado la ley. Usted habla de que estos escritos son por hombres. Y eso, lamentablemente, ya no podemos decirle ya, hermano, porque usted mismo con su propia palabra dice, cuando estuve en la congregación, pero fui engañado, dice. Pero bueno, no soy juez para hablar, no me gusta juzgar, pero sí me gusta defender los derechos de Dios para aquellos nuevos que están escuchando, no se desvíen con su falsa doctrina. Entonces dice el siguiente audio, va a hablar acerca de a qué se refiere entonces a plaza y luego muro. Vamos a escuchar al maestro. ¿A quién se refiere ahora plaza y luego muro? Entonces, ¿qué refiere a todos los hermanos religiosos? A todos los hermanos religiosos, no es plaza, a ellos se refiere, y luego también plaza de isla. Entonces, podemos también voy a ver a los que dicen de isla, por ejemplo, yo soy así, en Isaías 66, 18, cuando yo no leo sus obras, sus pensamientos, cuando dice acá, quería decir así la seleccionar del muro, la obra de él, un muro que no le agrada a Dios, muro que tiene rebeldía y desobediencia. Eso mismo dice acá, cuando yo entiendo sus obras, sus pensamientos, sus obras son el muro. Ahora no le agrada a Dios. Entonces, y
al nivel mundial o al nivel internacional. Y vendrá muy bien. Dice, ¿a qué se refiere entonces a plaza y luego muro? Entonces se refiere a todos los hermanos religiosos, ¿ve? A todos los hermanos religiosos, ¿no ves? Que la plaza acá, plaza allá, a eso se refiere. Y luego también trata de islas. Entonces, por eso dice también a lo que dice de islas, por ejemplo, en Isaías 66:18 dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Dice el maestro, un muro es la obra de ellos. Un muro no le agrada a Dios. Muro sugiere rebeldía. Y eso es lo que estamos aclarando acerca de esta rebeldía de Edwin Pacheco Apaza. Dice, muro sugiere rebeldía y desobediencia. Eso mismo dice acá. Porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Sus obras son el muro. Sus obras no le agradan a Dios entonces. A nivel mundial o a nivel internacional. Y vendrán y verán mi gloria ahora. Muy bien, dice el maestro. Hermanos, con este primer punto estamos aclarando ya acerca de lo que dice Edwin Pacheco Apaza. De que la Biblia no es la palabra de Dios. Dice que esto no es la palabra de Dios. Pero ya hemos visto que sí está dentro de la Biblia la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no podía ser entendida por nadie. Él dice, los mandamientos, primero se contradice, dice, los mandamientos esta tela, porque lo tenía agarrado de tela, este mandamiento es escrito por Ezequiel, fue escrito por su dedo, dice. Pero no está como dice la Biblia. Y después contradice, dice que esto no es la palabra de Dios. O sea, ¿en dónde estamos? Cuando nosotros escuchamos a una persona que se contradice, hermanos, es porque esa persona ya no tiene sustento ni tampoco es creíble. Y mucho más en su apariencia. Si vemos en su apariencia, hermanos, esta misma persona, él se desligó ya de la congregación, pero sigue usando la túnica, pero sin el manto, y encima se ha cortado el cabello y se ha afeitado la barba. Entonces, dígame, ¿usted le cree? Bueno, eso ya queda en la conciencia de cada uno, solo nosotros estamos aclarando de este primer punto. El segundo punto, hermanos, y ya para terminar, porque después vamos a seguir aclarando, desde luego, con una segunda parte acerca de estas publicaciones, que prácticamente me da mucha pena. Me da mucha pena porque esta alma se está perdiendo y prácticamente escandalosamente, hermano. El segundo punto dice, nunca Dios ha hablado mediante este libro. Nunca Dios ha hablado mediante este libro. A causa de esto, nunca Dios ha hablado por mediante este libro. Siempre Dios hablaba directamente a los hombres, a los profetas, hombres escogidos por Dios. Siempre Dios ha hablado directamente los hombres a los profetas, hombres escogidos por Dios. Por esta razón nunca Dios ha hablado por medio de la Biblia. Dice Edwin Pacheco Apaza. Que Dios no ha hablado a través de la Biblia. ¿Pero quién escribió la Biblia? Escribió, hermanos y hermanas, ustedes que me están escuchando, escribió los santos profetas inspirados por Dios. Escribió los santos apóstoles inspirados por Dios. Si la Sagrada Escritura fue inspiración de Dios, del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo interpreta lo que escribió a través de los profetas y discípulos, ¿por qué usted dice que no hablaba a través también de la Biblia? Porque déjeme hacerle entender de que antiguamente en el Antiguo Testamento no existía Biblia porque escribían en rollos, y esos rollos eran guardados, estaban por separado. Sacaban un rollo, estudiaban, sacaban otro rollo y así. No había una Biblia, no existía libro. Eso fue después. Ahora, en el Nuevo Testamento también habla de las Sagradas Escrituras, habla de nosotros tenemos que escudriñar,
Sabemos que escudriñando vamos a obtener la vida eterna. ¿Y escudriñar qué es? Las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras no estaban en libro, como le vuelvo a repetir, estaban en rollos. Esos rollos que después fueron transcritos y recién en esta temporada, por la creación del libro, ya recién se llegó a esto. Y usted dice que a través de la Biblia Dios no habla, pero hay palabras escritas por Dios en el monte Sinaí. Ahí escribió las 10 palabras. ¿Y cómo usted dice que no se comunica? Dios se comunica y habla también por sus santos profetas. Los santos profetas, por ejemplo, Jeremías, cuando también dice el Señor, habla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en la boca de los profetas y habla. Y eso está escrito acá. ¿Cómo usted dice o puede decir que no está acá? No se comunica a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Es cierto. Se comunicaba a Dios directamente con el profeta, pero el profeta escribía. El profeta antiguamente tenía sus escribas, escribía. ¿Por qué creen que hay rollos de los profetas? ¿Por qué creen que se creó la Biblia, el libro de los libros? ¿Por qué? Por estos rollos. Vamos a escuchar al maestro que dice en este siguiente audio. Para que comience a edificarse el pueblo de Jerusalén, tenía que saber la palabra de Dios al público. Entonces, en Isaías, también tiene uno, no se sabe, tiene presente, hay un texto que dice, exhibe tus fundamentos. Entonces, ahora el mandamiento se exhibió cuando yo lo escribí, los 10 mandamientos. Por primera vez lo terminé, y estos mandamientos escritos no de mí mismo, sino que como ya estaba convertido ya a Dios, estaba ya 1 año y 7 meses ya instruido divinamente y comenzaron a salir obras. Ya muy bien, y después sigue conmigo la educación divina. Entonces hasta que en esos tiempos fue arrebatado el Espíritu al cielo, al tercer cielo. Eso es especificado. Bien, dice el maestro, escuchen. Para que comience a edificarse el pueblo, de Jerusalén tenía que salir la palabra de Dios al público. Jerusalén, hermanos, es un varón. De este varón tenía que salir. ¿Cuándo salió? Cuando el maestro entregó la ley real al presidente Velasco del Perú en el año de 1968. Ahí salió la ley a la humanidad. Dice, de Jerusalén tenía que salir la palabra de Dios al público. Entonces en Isaías también tiene uno. La ley tal vez alguien tenga presente. Hay un texto que dice, exhibe tus fundamentos, dice, exhibe tus fundamentos. Entonces ahora el mandamiento se exhibió. Cuando yo lo escribí, los 10 mandamientos por primera vez lo terminé. Y estos mandamientos que he escrito, no de mí mismo. Escuche. Edwin Pacheco Apaza. El maestro dice, ha escrito, pero no de él mismo, dice, no de mí mismo, sino que como ya estaba convertido ya a Dios, estaba ya 1 año y 7 meses ya instruido divinamente, he comenzado a salir, obra, ya muy bien, y después sigue conmigo la educación divina. Entonces, hasta que en ese tiempo fui arrebatado en espíritu al cielo, al tercer cielo, eso he testificado, dice. Eso dice el maestro. Vamos a 2 de Pedro 1:21. Dice, escuchen hermanos, dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. No fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. El hombre, hermanos, tiene la particularidad o el defecto que digamos que cuando alguien nos habla oralmente, después lo olvidamos. O si no, reproducimos lo que nos han dicho y cambiamos un poco. Reproduce la otra persona lo que he dicho, le ha dicho a otra persona y lo van cambiando. Eso se llama una bola. Van cambiando la información.
Si eso hubieran hecho los profetas en vez de escribir, Edwin Pacheco Apaza. ¿usted cree que hubiera sido lo correcto? ¿Usted cree que Dios hubiera permitido eso? Por eso que los santos profetas y discípulos escribían, porque para que quede registrado el conocimiento y las palabras de Dios por generación, porque esto tenía que ser, a través de ello y de la ley tenía que ser instruido esta nueva generación. Si no hay escritos, ¿cómo puede hablar en el Nuevo Testamento acerca de escudriñar? ¿Qué vamos a escudriñar? ¿Las voces de los profetas o las escrituras que los profetas elaboraron? Sino que las escrituras, eso tenemos que escudriñar. Bien, hermanos, el audio donde dice, le enseñaba texto por texto, hay un audio en la cual él él habló directamente con Dios. El Espíritu Santo de Dios le instruyó, y él mismo dice en un audio que texto por texto le iba enseñando, versículo, capítulo tal, versículo tal, y así, hermanos. Entonces, eso dice, yo contaba, no sabía, cuando recién estaba delante de Dios, todavía yo no sabía lo que dice la Escritura. Entonces, cuando el Señor me aclara, entonces yo no sabía, entonces ahora mi lengua me dice, entonces ahora yo casi no entendía, entonces pataleaba duro. Entonces ahora me indica la revelación. Entonces me dice, lee tal capítulo, tal texto, tal libro. Así me enseñó. Era instruido. Ahora, si Dios le instruía a través de las Sagradas Escrituras, ¿cómo usted puede decir que no podíamos comunicarnos o no se puede comunicar Dios a través de las Sagradas Escrituras? Sí se puede, hermano y hermana, usted que me está escuchando, a través de ello se puede. Por eso, estos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, ellos lo escribían. Dice en Amós 3:7, dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios, claro, habla a los profetas, como a Moisés. Por ejemplo, a Moisés le hablaba, Moisés escuchaba, después bajaba y hablaba al pueblo. Díganme ustedes, ¿acaso el pueblo ha dudado? A pesar que en ese tiempo no eran inspirados, pero el pueblo creía lo que decía Moisés. A usted, ha estado en la congregación, Edwin Pacheco Apaza. está en la congregación israelita, ha sido enseñado por la ley, pero sin embargo usted no cree. O sea, usted está peor que los antiguos de allá del oriente. Allá siquiera creían. En lo que Moisés hablaba en secreto con Dios, ellos creían. Y usted no cree, a pesar que los mandamientos que están justificados, dice que no. Y ahora me dice que a través dice así, a través de esto, Dios no se comunica con el hombre, sino por sus santos profetas. Pero los profetas, le vuelvo a repetir, escribían. Dice eso en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Bien, hermanos, hasta aquí esta aclaración y este punto, deseando a cada uno de mis hermanos y hermanas que no hagan caso a estas publicaciones, que nosotros vamos a estar atentos a cualquier anomalía, ¿no? Acerca de los negocios de Dios. Nosotros no podemos permitir que personas inescrupulosamente hablen mal de los derechos de Dios, de los mandamientos de este varón que fue instruido por Dios y enviado para la salvación de la humanidad, ni siquiera de él, sino de toda la humanidad. Bueno, hermanos, solo ruego a Dios que nos siga dando a todos nosotros salud y entendimiento, tanto físico como espiritual. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén.
Dice, con lo cual, deja de la mentira. Quiere decir que, con lo cual, deja la mentira, o de hablar mentira. Habla verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros de una, porque somos miembros los unos de los otros.